Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros, la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi obra La pelirroja rebelde, que es un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, cuando la revuelta jacobita, y que tiene ya una segunda parte en Amazon que se llama El valor de Alice, por si todos aquellos que estéis interesados en adquirir el libro. Y por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. He abierto una sesión dedicada a la Biblia y la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y que la última conferencia que hemos grabado de él en julio en la Casa de Soria de este año en Barcelona, y que tengo que anunciaros que este día 19 de octubre vamos a dar entre los dos una conferencia sobre Ceuta en la Casa de Ceuta a las 7 de la tarde. Lo digo por todos aquellos que quieran acudir, que serán bien recibidos. Lo que ocurre es que todavía pues, no ha sido notificado formalmente porque nos falta el cartel, y a partir de aquí pues es cuando lo podemos ir enviando. Pero que lo sepáis, ¿no? El anuncio este. Entonces tengo que agradecer también a todos mis amigos que me han ayudado tanto en esta andadura literaria, como a Paquita, por ejemplo, de la Casa de Andalucía, gran amiga mía, que me ha permitido muchas veces hacer conferencias y presentaciones de mis libros, y a otros como Rafael Corral, por ejemplo, de la Casa de Ceuta, el presidente, que me ha incluido en su revista artículos y la presentación de La pelirroja rebelde del 23 de abril. Y son cosas que tenemos que decir porque sin los demás no somos absolutamente nada. Evidentemente, lo primero que tiene que tener una persona es ser agradecido, y yo no quiero dejar de agradecer precisamente a todos los que me leen, a todos los que les gustan mis reseñas, que algunos me escriben, y a todos los que se interesan sobre todo por la palabra del Señor. Entonces, dicho esto, también tengo novelas espontáneas, narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora no quería dejar pasar la oportunidad, porque ya hace tiempo que no he grabado nada, de un tema sobre la Biblia y la palabra de Dios, que habla de las recompensas. Entonces podéis preguntar qué es esto de las recompensas. Muchas veces he dicho que yo no soy teóloga ni experta en estos temas teológicos, para eso están otros que hablan muchísimo mejor que yo, están mucho más preparados, hombres grandes del Señor y sobre todo de la palabra de Dios, como el doctor Baruch Korma de Instituto Zer Abraham de Israel, y le podéis escuchar a él mucho mejor que a mí, pero yo doy mi opinión desde el punto de vista de cristiana. Entonces, recompensas me refiero al hecho de que cuando vayamos al cielo y nos arrebate el Señor Jesucristo, a todos los que hemos sido rescatados, a los liberados por su sangre, vamos a llegar allí y ¿qué vamos a ofrecer al Señor? Ya sabemos que no podemos, evidentemente, hacer nada para salvarnos, porque ya somos salvos si creemos en el Señor Jesucristo, pero sí que es verdad que también vamos a ser juzgados, no como aquellos que no han creído en Dios, pero sí según las obras que hayamos hecho. Entonces es importante tener esto en cuenta para en esta vida, que no es tan larga como muchas veces podemos imaginar cuando somos muy jóvenes o cuando somos muy niños, porque la vida pasa rapidísimo, esto también lo comenta muchas veces, pues tenemos que servir a Dios, obedecer sus mandamientos, que no hay evidentemente principios más grandes que estos, pero intentar ayudar al prójimo y amar al prójimo como a nosotros mismos, que muchas veces nos cuesta. Mentira al que diga que no le cuesta, porque nos cuesta muchísimo, a veces hasta aguantarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque el ser humano es
contradictorio, impredecible, estamos llenos de defectos, llenos de pecados, llenos de manías, llenos de cosas, y entonces la convivencia es muy difícil, incluso con aquellos que son familia o con aquellos que amamos. Por tanto, hemos de soportarnos los unos a los otros, ¿no? Bien nos conoce Dios para que Cristo dijera soportar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces la recompensa viene a ser esto, ¿no? El agradar a Dios e intentar ayudar al prójimo porque es como nosotros. Entonces muchas veces cuando vemos defectos en otros es como un espejo que podríamos girar hacia nosotros mismos. En vez de criticarle, en vez de ir por ahí diciendo los pecados y defectos de los demás, tendríamos que nosotros mismos darnos cuenta de que no somos perfectos. Por lo tanto, no critiquemos a otros porque nos estamos criticando a nosotros mismos, porque somos todos iguales. Es decir, el ser humano, todos adolecemos de los mismos pecados, unos en una manera y otros en otra, pero todos somos iguales, todos somos pecadores y todos somos malos. Por eso ha venido Cristo a salvarnos, porque si no, no tendría que habernos salvado, ¿no? Entonces esta es una pequeña reflexión que quería hacer, de que esas recompensas son lo que le vamos a ofrecer a Dios que hemos hecho en este mundo. Y no solamente en el sentido de dar dinero, no en el sentido de ayudar, sino también en el sentido de predicar la palabra. Es importante que el cristiano sepa que aunque no somos hombres ni mujeres violentos, también hemos de tener en cuenta que somos una especie de soldados de Cristo en la tierra. Tenemos que defender la palabra de Dios, incluso muchas veces con nuestra vida. Y quiero que entendáis esto, porque no quiero decir que vamos a ir por ahí a que nos maten y tal. Esto es una locura. No es que tengamos vocación de mártires, porque nadie lo tiene, pero sí que es verdad que tenemos que defender nuestra palabra. Veamos ahora, y en este mundo que está todo convulso, Ucrania, Israel, todo lo que está ocurriendo, no es más que el signo de lo que es esa falta de principios, esa influencia diabólica y sobre todo que el hombre no obedece la palabra de Dios, y como en este mundo no se obedece la palabra de Dios, vienen todos los males. Decíamos del tan llamado o cacareado cambio climático, el hombre está destruyendo la tierra, esto es verdad, aunque evidentemente Dios no va a permitir que se destruya completamente. Estos son quimeras, son literatura y son tonterías y fantasías de gente ansiosa por las catástrofes y tal, y que les den el like y me gusta y tal. Pero, quitando esto, es verdad que si nosotros no somos capaces de contener el mal, porque sí que es verdad que el cristiano, lo he dicho muchas veces de la iglesia, que somos todos los cristianos, somos los que vamos a contener ese mal que se está expandiendo. Si no somos capaces de dar el paso adelante e intentar con nuestra palabra, con nuestro ejemplo y con nuestra predicación de la palabra mantenernos firmes, el enemigo nos va a comer, porque el mal es muy fuerte, el mal nos va a jalar. Entonces tenemos que tener la armadura de Dios, esto que lo habéis escuchado muchas veces, pero que es cierto, ¿no? La palabra de Dios, el cumplir los mandamientos, el obedecer al Señor, predicar su palabra, y esto nos mantiene con vida espiritualmente, porque está muy bien alimentar al cuerpo, alimentar la mente, pero hay que alimentar el espíritu. Somos un espíritu que tiene una mente que reside en un cuerpo, y esto lo tenemos que tener claro. Es verdad que la vida espiritual no la vemos, pero sí la podemos sentir. Y cuanto más cerca estemos del Señor, más nos daremos cuenta que las cosas de este mundo, y con esto termino, no nos van a compensar ni nos van a satisfacer. Cuanto más tienes, más quieres. Lo hemos visto en gente que lo tiene casi todo, por no decir todo, y no son felices. Y el mundo va siguiendo al fulano, al mengano, al zutano, cuando no se da cuenta de que solamente ha habido un hombre en esta tierra que se llama Cristo y que nos ha salvado a todos del pecado, de esa tendencia a hacer el mal y de estar esclavizados al diablo, porque el diablo se sirve de esas debilidades humanas para tenernos esclavos. Es verdad que paga dividendos y a corto plazo, entonces el hombre llega un momento que se abandona a Dios, se pone en manos del diablo porque no hay el término medio, no hay la zona neutra o neutral, y es una pena
porque evidentemente cada vez va a querer más de lo que le da el demonio. Le da la gloria, le da el poder, le da el dinero, le da muchas cosas, pero todas materiales. El diablo nunca va a poder dar cosas espirituales ni cosas que realmente nos van a venir bien. Todo lo contrario, nos va a ir mal. Esto es como, por ejemplo, si nosotros queremos a alguien y vemos que está haciendo algo malo o que está perjudicándose a sí mismo, nosotros le llamamos la atención y con cariño, con respeto, le decimos las cosas que no le vienen bien. En cambio, el que no quiere a una persona, el que no le importa, le da igual si esa persona hace lo que le dé la gana, incluso sabiendo que le puede hacer mal. ¿Por qué? Porque no nos importa. Entonces tenemos que tener en cuenta, esto es como a la hora de la oración, orar no solamente por nosotros, que también lo necesitamos, sino orar por otros. No ser tan egoístas de que solamente yo. No, el prójimo. Y sobre todo aquellas personas, porque Dios quiere que se salven todas. Acordaos de Jonás y Nínive, cuando le manda al profeta Jonás Dios a que les dé un mensaje de maldición, de que iba a destruir la ciudad, si no se arrepentían. Y cómo Jonás le dice al Señor, Señor, se han arrepentido, ¿cómo es que los vas a salvar? Porque tenía miedo de que destruyeran a los israelitas. Y como le dijo Dios, le reprendió cariñosamente, que esto es grandísimo para que veamos el corazón de Dios, como le dijo, también los amo. Por tanto, si Dios nos ama a todos, ¿por qué no vamos a amarnos unos a otros? Y respecto de pedir la paz, sí es buena la paz, pero no una paz material y una paz como sea. Cuidado con estas cosas, que ahí también está el diablo. Es decir, cuando se va contra Dios, se va contra la palabra de Dios, no se les puede admitir estas cosas a las personas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y no nos podemos poner en contra de Dios. Porque si yo lo tolero todo, entonces yo soy muy popular, pero no estoy conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, muchas veces no os creáis estas noticias de paz, de que todos nos llevaremos bien, de que todos tenemos que aguantarnos y todos tienen que hacer lo que les dé la gana. No, cuidado con estas cosas. Y sé muy bien lo que estoy diciendo. Cuidado, porque los conflictos muchas veces vienen de ir contra la palabra de Dios. Y Dios es soberano y nos indica siempre lo que nosotros debemos hacer. Y todos aquellos que van en contra de la palabra de Dios están contra Dios. Entonces, si somos cristianos y somos creyentes, y no quiero decir que vamos a eliminar a todo el mundo, no, pero sí que es verdad que tenemos que estar siempre con Dios. Y dicho esto, termino con esta reflexión, con esta exposición que hago y que, vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces, yo no estoy buscando ni la fama, ni quiero el protagonismo, ni quiero que me den el like, ni que me sigan, ni no me sigan. Si me siguen, bueno, pues bienvenido sea, porque a nadie le disgusta, les gustan las obras, me agradan, pero lo que más me agrada, lo he dicho muchas veces, es el predicar la palabra del Señor. Y con respeto y con cariño a todas las personas, porque no se les puede forzar la voluntad, es acercarles a Dios, acercarles a la palabra del Señor, acercarles a Cristo y hacer que todos tengan esa salvación, que todos tengan esa protección del Señor y que todos podamos ser hijos de Dios. Y gracias por haberme escuchado.